Hey, I don't see you taking any big leaps today. Surfing was my life, really, when I was. If I turn on the television, I'll happen. I would do it. Well, you're always whining about wanting to change your hair. Junior high and high school. And I had an older buddy who's. I'm always impressed by how they hold up, which is about the right. I'm so sick of me hair. I'm this way, and they peter out at the. Writing more than anything else, that the writing was so good. ¿Aún recuerdas Deliverance de 1972? Ese viaje en canoa aterrorizó al público, pero lo peor vino después. Los actores dejaron el río creyendo que todo había acabado, pero la fama los destrozó. Adicciones que los atormentaron, matrimonios que fracasaron y destinos más crueles que el propio guión. Hoy descubrimos dónde están ahora y el legado que dejaron atrás. Jon Voight como Ed Gentry. Voight nació el 29 de diciembre de 1938 en Yonkers, Nueva York. A los 34 años, Voight fue Ed Gentry, un tipo común frente a la brutalidad de Deliverance 1972. Este papel marcó el inicio de su larga carrera en Hollywood. Pero mientras su estrella brillaba, el peso de su vida privada empezó a arrastrarlo hacia abajo. Su primer matrimonio con Lori Peters se rompió mientras rodaba Midnight Cowboy en 1969, una película que le exigió meses de preparación psicológica y compromisos de prensa, manteniéndolo constantemente alejado de su hogar. Su segundo matrimonio con Marceline Bertrand duró más, pero se resintió por la acumulación de papeles y su creciente distancia emocional. En The Odessa File de 1974, la brecha creció al resurgir viejas disputas con la fama de Jolie, convirtiendo su frágil relación en un distanciamiento de años. Para cuando admitió públicamente este distanciamiento, el daño ya duraba más de una década. Su salud empeoró poco a poco. Años de papeles muy físicos, especialmente el esfuerzo en Runaway Train. 1985, nominado al Oscar, le dejó un dolor crónico de espalda que empeoró con la edad. Incluso en películas más ligeras como Anaconda, de 1997, rodó escenas de gran esfuerzo físico, provocándole una fatiga constante los años siguientes. En 2025, Voight cumplió 86 años. Sigue actuando con calma, pero ya sin el ritmo frenético que definió sus mejores años. Su fortuna de unos $55 millones, cosechada en éxitos como Pearl Harbor de 2001 y Mission Impossible de 1996, y su trabajo en televisión financian hoy una vida tranquila. Y aunque su legado sigue siendo admirado, es Deliverance la película que más resuena. Burt Reynolds como Lewis Medlock nació el 11 de febrero de 1936 en Lansing, Michigan. Con 36 años, encarnó a Lewis Medlock, el musculoso superviviente, cuyo liderazgo definió Deliverance de 1972. Lo catapultó de golpe al estrellato en los años 70, y esa fama le dio todo menos la estabilidad que tanto anhelaba. Su vida amorosa se rompió por presiones que rara vez admitía. Su matrimonio con Judy Carne fracasó al dispararse su fama, y su unión con Lonnie Anderson se hundió durante la promoción de Smokey and the Bandit 2 de 1980 y de Cannonball Run. En 1981, con disputas en la prensa, su relación con Sally Field, quien apareció con él en 4 películas, disuelta al solaparse los rodajes. Liderando la taquilla mundial de 1978 a 1982, sus relaciones se marchitaron bajo su éxito. Su cuerpo pagó la factura de la imagen que proyectaba. La escena de la cascada en Deliverance le dejó dolor crónico. Las peleas en The Man Who Loved Cat Dancing de 1973 le causaron una hernia. La fractura de mandíbula en City Heat de 1984 le obligó a una dieta líquida que desató años de adicción a los analgésicos. Cáncer de próstata en 2009, cirugía cardíaca en 2010 y una vida de ansiedad sin tratar dificultaron su trabajo pese al éxito de Boogie Nights en 1997. Reynolds murió el 6 de septiembre de 2018, a los 82 años, de un paro cardíaco en Jupiter, Florida. Un final tan brusco como muchas de las acrobacias que siempre insistió en realizar. Sus cenizas fueron enterradas en el cementerio Hollywood Forever en 2021, bajo un busto de bronce inaugurado en el que habría sido su 85 cumpleaños. Su patrimonio en 2025 de unos $5 millones reflejaba décadas de negocios fallidos, pensiones alimenticias y declaraciones de bancarrota. Ned Beatty como Bobby Tripp. Ned Beatty nació el 6 de julio de 1937 en Louisville, Kentucky. A los 35 años, Beatty interpretó a Bobby Tripp, el inocente forastero
cuya agresión fue uno de los momentos más perturbadores del cine en Deliverance en 1972. La escena le dio fama instantánea en todo Hollywood, pero aquel reconocimiento traía un peso que pocos actores estaban listos para soportar. Su matrimonio con Sandra Johnson se convirtió en su ancla, tras fracasar sus anteriores uniones por las exigencias de un trabajo sin descanso. A mediados de los 70, mientras aparecía en The Life and Times of Judge Roy Bean en 1972 y en la película Coral Nashville en 1975, evitó deliberadamente las ofertas de papeles protagonistas para no quedar encasillado en la vulnerabilidad que el público asociaba a Deliverance. Cuando Network en 1976 le valió una nominación al Oscar, la presión aumentó. Le ofrecieron papeles más importantes, pero rechazó muchos para proteger la frágil estabilidad que él y Sandra habían logrado construir. Su salud empeoró en silencio, marcada por años de sobrepeso y el cansancio de actuar en más de 160 producciones de cine y televisión. Los rodajes de Superman en 1978 y Back to School en 1986 y luego Rudy en 1993 pusieron a prueba su resistencia más de lo que admitía. En los años 2000, los problemas cardiovasculares limitaron los papeles que podía aceptar. El doblaje como Lotso en Toy Story 3 en 2010 y Tortoise John en Rango en 2011 fue su refugio. Un cambio sutil pero muy necesario. Beatty murió el 13 de junio de 2021 a los 83 años por causas naturales en su casa de Los Ángeles. Su patrimonio, valorado en unos $4 millones en 2025, reflejaba una carrera basada en un trabajo incansable, con más de 160 papeles durante 5 décadas en cine, televisión y teatro. Dejó un legado definido no por aquella única escena estremecedora, sino por la inmensidad de su trabajo posterior, demostrando que era mucho más que aquel momento que le dio fama mundial. Ronny Cox, como Drew Ballinger. Ronny Cox nació el 23 de julio del 38 en Cloudcroft, Nuevo México. Con 34 años, Cox interpretó a Drew Ballinger, el sincero guitarrista. Su inolvidable duelo de banjos fue el alma de Deliverance de 1972. La película supuso su debut cinematográfico, lanzándolo al instante del teatro regional al radar de Hollywood, y desde ese gran momento su vida osciló entre la fama y un amor privado. Ese amor dio forma a lo que fue después. Su matrimonio con Mary Cox duró 46 años, una unión inusual en Hollywood llena de devoción pero puesta a prueba por su creciente carrera. Mientras rodaba Super Detective en Hollywood de 1984 y RoboCop de 1987, pasaba meses rodando dejando a Mary a cargo del hogar bajo la presión de los grandes estudios. Sus 2 hijos crecieron bajo este patrón de breves reencuentros, y aunque su matrimonio siguió siendo sólido, los constantes viajes les obligaban a arañar un tiempo que nunca estaba asegurado. Cuando Mary murió en 2006, justo 50 años después de su primera cita, aquella pérdida le destrozó por completo. Rechazó casi el 90% de las ofertas de trabajo. La enfermedad no dominó su vida, pero el dolor la transformó por completo. En lugar de volver a grandes papeles como el Capitán Jellicoe en Star Trek, la nueva generación se refugió en la música para poder sobrevivir. Tocaba temas folk inspirados en las canciones que compartía en la intimidad con Mary. Sus giras anuales por Irlanda se convirtieron en su refugio, donde tocaba en locales íntimos y lanzaba discos con sellos pequeños. Aunque volvió a aparecer en proyectos como Dexter en 2011 o Nashville, en 2018 su trabajo transmitía una energía mucho más reflexiva. En 2025, Cox tenía 87 años. Sigue ofreciendo más de 100 conciertos al año, asombrando al público con una energía que parece desafiar al tiempo. Su patrimonio, estimado en unos $3 millones, proviene de décadas de giras, venta de discos y papeles secundarios en más de 50 películas y series. Sigue viviendo en la carretera llevando el recuerdo de Mary de escenario en escenario como músico y actor. Simon Glass interpretó al primer Griner. Simon Glass nació el 17 de enero de 1925 en Nueva York. Con 47 años, Glass interpretó al primer Griner, el rudo y observador montañés que ayudó a definir Deliverance de 1972. Su actuación transmitía una gran crudeza en cada escena. En cuanto terminó la película, su vida volvió a un ritmo extraño entre oportunidades en Hollywood y la soledad de su atormentada existencia. Su matrimonio no pudo superar aquella distancia interna. Intentó estabilizar su hogar aceptando papeles en proyectos modestos pero duros como This Is Not a Test, del 62, y apariciones en televisión
pero el constante cambio de trabajos, la docencia, el sector marítimo y la patrulla portuaria acabaron con cualquier estabilidad. El abismo emocional creció tras largas temporadas en el mar, una etapa en la que confesó sentirse más como un fantasma que como un esposo. A finales de los 70, la relación se desgastó por completo, se divorciaron y su salud reflejó ese mismo deterioro progresivo. Su sordera parcial le complicaba seguir las señales en el rodaje de The Other Side of Hell. En 1978, se fue apartando de papeles exigentes porque su cuerpo ya no aguantaba la intensidad requerida. Años de duro trabajo debilitaron sus pulmones y el cansancio se notaba en sus guardias nocturnas de patrulla en Santa Mónica. Incluso regresos fugaces como Hawkins Breed en 1988 exigían días de descanso que antes habría ignorado. Glass falleció el 12 de julio de 2016 en Los Ángeles a los 91 tras una vida de resistencia. Su patrimonio de unos $1.200.000 gracias a pensiones, la docencia y actuaciones esporádicas era modesto pero estable reflejo de un hombre práctico alejado de la fama. Macon McCallman como el ayudante Queen. Nació el 30 de diciembre de 1932 en Memphis, Tennessee. A los 40 años de edad interpretó al ayudante Queen, el discreto pero observador oficial cuya serena autoridad enriqueció Deliverance en 1972. El papel le llegó justo cuando pasaba de las tablas a la pantalla. A partir de ahí, su vida tomó un ritmo donde cada nuevo papel desafiaba el frágil equilibrio entre ambición y estabilidad. Su matrimonio con la actriz Pat McCallman duró décadas, marcado por el ritmo impredecible de Broadway y la televisión. Mientras actuaba en The Last of Mrs. Lincoln en 1971 y luego en miniseries como Captains and the Kings en 1976. Las largas ausencias pasaron factura de forma silenciosa a su intimidad, enseñándoles a valorar los breves periodos de normalidad entre rodajes. La falta de hijos reforzó su dependencia mutua, sobre todo en los 80, cuando su trabajo aumentó, con papeles episódicos en Cheers, Murder, She Wrote y Three's Company. Su salud se fue debilitando, empezando por un infarto en 1997 que frenó su tardío éxito tras Falling Down en 1993. Aunque intentó seguir en activo, la recuperación no llegó y los derrames posteriores empeoraron su estado. Años fumando le causaron problemas respiratorios crónicos que imposibilitaron incluso papeles pequeños. Para cuando regresó definitivamente a Memphis, su carrera ya era algo de lo que hablaba en pasado. McCallman falleció el 29 de noviembre de 2005 a los 72 años por varios derrames que ensombrecieron sus últimos años. Su patrimonio estimado en unos $2 millones venía de décadas como secundario habitual, con más de 40 trabajos en cine y televisión. Smokey and the Bandit 1977 y The Falcon and the Snowman 1985. Su entierro fue privado, pero en pantalla sigue siendo de esos raros actores cuyas breves apariciones eclipsaban a muchos protagonistas. Bill McKinney como Mountain Man. Nació el 12 de septiembre de 1931 en Boughton, Arkansas. Con 41 años, encarnó al montañés el sádico agresor cuya presencia consagró Deliverance en 1972, una de las películas más perturbadoras jamás filmadas. Ese papel lo marcó como el villano peligroso de Hollywood, y desde aquel momento toda su vida transcurrió bajo la sombra de aquella actuación. Sus matrimonios, breves uniones con Felicity June Boff y luego Janelle Booth, fracasaron mientras luchaba contra el alcohol y el desgaste de interpretar siempre a hombres violentos, incluso cuando destacó en The Outlaw Josie Wales. En 1976 apareció en Thunderbolt and Lightfoot. De 1974, la demanda de la industria por su lado oscuro devoró la estabilidad que necesitaba en casa. Dar clases en el Cave Spring High School al inicio de su carrera fue un intento de normalidad, pero el trabajo en Hollywood siempre volvía a arrastrarlo, dejando poco espacio para un matrimonio. Su salud se deterioró lentamente, marcada primero por años de tabaco que le dejaban sin aire en los rodajes, como Bronco Billy 1980 y Every Which Way But Loose 1978. Cuando el cáncer de esófago apareció pasados los 70, el declive fue rápido, truncando lo que quedaba de una carrera de más de 5 décadas, incluso grabando su disco country Love Songs from Antry o actuando al final en The Green Mile del 99. Trabajó arrastrando un cansancio que delataba la enfermedad que intentaba ignorar en silencio. McKinney murió el 1 de diciembre de 2011,
a los 80 años por cáncer de esófago en su casa de San Fernando, California. Su patrimonio para 2025, valorado en cerca de $1,5 millones. Se labró con décadas de papeles secundarios en más de 70 películas y cientos de apariciones en televisión. Su legado sigue grabado en el cine estadounidense mediante la terrorífica imagen de aquel montañés. Charlie Bowman. El hijo de Ed nació el 23 de agosto de 1966 en Londres. Con 6 años actuó en Deliverance de 1972 como el hijo de Ed, ese niño silencioso del emotivo final. Su aparición en pantalla fue breve, pero inició una colaboración de por vida con su padre, el director John Bowman. Tras ese primer paso en el cine, su vida giraría hacia el peligro, la aventura y la supervivencia. Su matrimonio con Olivia Payton, iniciado en 2003, fue su gran apoyo durante años de viajes, rodajes y distanciamientos. Aunque filmes como Excalibur 1981 y The Emerald Forest 1985 marcaron su inicio, fueron sus posteriores expediciones en moto, grabadas en Long Way Round 2004 y Long Way Down 2007, las que lo alejaron de casa durante meses. Su dislexia dificultó su trabajo como actor, y la inestabilidad de los documentales solía complicar el equilibrio entre ambición y familia. La enfermedad le sorprendió en 2010, al ser diagnosticado con cáncer testicular, obligándole a operarse y frenar en seco sus rodajes. Aquella experiencia le transformó, convirtiendo las sagas de Long Way como Long Way Up de 2020 en altavoces de la salud masculina. Ya fuera cruzando África o Sudamérica, su carrera demostró una resistencia forjada tras sobrevivir a la enfermedad y a los golpes. En 2025, Boorman tiene 59 años, colabora con UNICEF, organiza viajes de aventura mundiales y participa en eventos. Sus $4 millones estimados vienen de series de viajes, libros y giras internacionales en vez de actuar. Pese a las cicatrices de su vida personal, sigue siendo un símbolo de resistencia lejos del niño callado que vimos en Deliverance. James Dickey interpretó al Sheriff Bullard. Nació el 2 de diciembre de 1923 en Atlanta, Georgia. Con 49 años fue el Sheriff Bullard en Deliverance 1972, un callado investigador que aportó un realismo inquietante al acto final. Esto encajaba, pues la película se basaba en su propia novela. Su cameo difuminó la frontera entre autor y personaje, y desde entonces su vida de escritor y figura pública fue aún más turbulenta. Sus matrimonios fracasaron por su alcoholismo y la inestabilidad de la fama. Su primer matrimonio con Maxine Sierson sobrevivió casi 3 décadas, pero se rompió con el torbellino de elogios tras Buck Dancer's Choice en 1965 y nombrado poeta, laureado en 1966. Su segundo matrimonio con Deborah Dodson estuvo marcado por largas etapas de enseñanza y giras, y obligaciones literarias cuando Deliverance se convirtió en superventas, fragmentando su vida familiar por su agenda implacable. Al escribir The Strength of Fields para la investidura de Jimmy Carter en 1977, la tensión familiar aumentó en lugar de aliviarse. Su salud empeoró a finales de los 80, marcada por años de alcoholismo que dañaron su hígado y provocaron ictericia mucho antes de la fibrosis pulmonar. Enseñar sus últimas clases en Carolina del Sur le exigía un gran esfuerzo, especialmente al empeorar su respiración cada semestre. A mediados de los 90, sus hospitalizaciones aumentaron aunque seguía dando clases y revisando poemas para Poems. 1957 a 67, forzando su cuerpo más de lo que sus médicos creían posible. Murió el 19 de enero de 1997, a los 73 años en Columbia, Carolina del Sur, 6 días después de su última clase. Su patrimonio en 2025 rondaba los 2 millones principalmente por las ventas de Deliverance, 1970, archivos universitarios y poemarios clásicos de la literatura estadounidense. Este legado ocupa un espacio enorme. El poeta que escribió sobre la América salvaje y luego entró en escena, como el Sheriff Bullard viendo a su propia creación devorar a quienes entraban. Billy Redden interpretó a Lonnie. Nació el 13 de octubre de 1956 en Clayton, Georgia. Con 16 años interpretó a Lonnie, el inquietante chico del banjo, cuya mirada perturbadora hizo de Deliverance, del 72, algo inolvidable aunque él nunca tocó una sola nota. Su breve papel lo marcó más allá de los créditos, y desde aquel instante, su vida no la definiría Hollywood, sino su propia sombra. Nunca se casó. Prefirió retirarse a una vida tranquila en Rabun porque los papeles escaseaban y el estigma de chico de montaña le perseguía.
incluso cuando Tim Burton le fichó en Big Fish en 2003 o cuando directores italianos le llevaron a Blast Fighter en 1984, aquello solo reforzó el cliché que marcó su carrera. Mientras otros pasaban página tras Deliverance, Redden tuvo que volver a trabajos comunes como cocinero, lavaplatos o copropietario de una cafetería buscando una vida estable lejos de la película que le dio la fama. Sus problemas no eran tanto de salud como económicos, agravados por décadas de encasillamiento que limitaron sus oportunidades y le ataron a empleos locales muy mal pagados. El documental The Deliverance of Rabun County de 2012 repasó el desgaste emocional que sufrió, sobre todo la decepción de no recibir nunca royalties sustanciales. Para entonces, volver a Hollywood era inviable a nivel físico y financiero, dejando los empleos locales como su única salida viable. En 2025, Redden tiene 69 años, vive modestamente en Georgia y aún acude a eventos locales sobre Deliverance. Su patrimonio neto estimado de unos $100,000 refleja una vida que no vino del cine, sino de empleos humildes y constantes que le mantuvieron a flote. Y aún así, con una escena rodada en la montaña en 1972, ya es historia del cine americano. Herbert Cowboy Coward como el desdentado. Herbert Cowboy Coward nació el 12 de febrero de 1939 en Carolina del Norte. Con 33 años, fue el desdentado en Deliverance en 1972. El salvaje montañés de la escalofriante frase, tiene una boca muy bonita, es una de las más citadas del cine americano. Su aspecto rudo y su presencia inquietante dieron a la escena un realismo imposible de imitar. Y ese único papel le acompañaría el resto de su vida, marcando una carrera que jamás esperó tener. Su primer matrimonio se rompió tras solo unos años, a causa de largas separaciones, mientras encadenaba trabajos manuales con actuaciones estacionales en Ghost Town in the Sky. Aunque volvió brevemente con su esposa en la montaña, la inestabilidad de sus primeros papeles, especialmente cuando Deliverance le lanzó un foco que no sabía gestionar haciendo la relación frágil. Sus papeles posteriores en Ghost Town, la película, en 2007 y apariciones en Moonshiners en 2013, le trajeron reconocimiento, pero ninguno trajo la estabilidad para reparar la intimidad que el tiempo erosionó. Nunca estuvo gravemente enfermo, pero su cuerpo arrastraba décadas de duro esfuerzo físico y riesgo, y el desgaste de los turnos en BES, donde trabajó casi 30 años tras la película. El golpe más duro no fue por enfermedad, sino por tragedia. Un choque en 2024 acabó con su vida, con la de su novia y las mascotas que les acompañaban. Para aquel entonces, años de duro trabajo le habían desgastado, aunque aún hacía breves apariciones en televisión hablando de los Apalaches y del legado de Deliverance. Coward falleció el 24 de enero de 2024 a los 85 años tras un accidente vial en Carolina del Norte, dejando una modesta herencia de unos $500,000. Sus ingresos provenían principalmente de la fábrica, papeles esporádicos en cine y de promocionar el turismo en Ghost Town durante décadas. Su legado perdura gracias a una única e inolvidable actuación. Belinda Beatty como Martha Gentry. Belinda Beatty nació el 26 de abril de 1950 en Kentucky. A los 22 años apareció en Deliverance de 1972 como Martha Gentry, esposa de Ed en la escena final, una presencia silenciosa pero reconfortante que simboliza el mundo al que los hombres ansiaban volver. Aunque breve, su aparición ayudó a aliviar la tensión emocional tras el implacable terror de la película. Y ese instante sería el trampolín para una carrera en pantalla corta pero muy significativa. Su matrimonio con Ned Beatty comenzó en 1971, resistiendo los inicios de su creciente fama, superando su exigente agenda de rodaje para Nashville del 75 y Network del 76. Sin embargo, el mismo éxito que los encumbró también acabó distanciándolos. Los viajes continuos, rodajes eternos y la creciente atención mediática abrieron una brecha que su matrimonio no pudo superar. Se divorciaron en el 79, aunque ella siguió criando a sus 2 hijos en privado, eligiendo una vida lejos del ruido de Hollywood. No sufrió enfermedades graves que se conozcan, pero el estrés de criar a 2 niños y afrontar un divorcio en la década dorada de Ned Beatty supuso una carga silenciosa pero innegable para ella. Mientras él rodaba Superman en el 78 y Friendly Fire en el 79, sus apariciones como actriz en Stroker Ace en el 83 y Murder, She Wrote del 84 se volvieron intermitentes, priorizando la estabilidad familiar antes que buscar una carrera constante en el cine. En 2025, Belinda Beatty
tiene 75 años y vive retirada en Kentucky, muy lejos de la industria que un día rozó de pasada. Su patrimonio, estimado en 2025 de unos $2 millones, refleja tanto sus escasos trabajos de actriz como la herencia del patrimonio de Ned Beatty. Aunque dejó Hollywood hace décadas, su escena final en Deliverance sigue siendo un símbolo de seguridad y normalidad, y de la frágil vida que esperaba a los hombres que sobrevivieron al río, a los que sobrevivieron. Y ahora ya conoces la verdadera historia del reparto de Deliverance, un viaje mucho más oscuro que lo visto en pantalla. Pero el destino de qué actor te ha impactado más. Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y acompañarnos en la próxima historia oculta.